La conversación que tuvieron Ichinose y Karuizawa. Ahora se va a narrar y analizar la conversación que tuvieron Ichinose y Karuizawa en el volumen 1 del tercer año, capítulo 7, la derrota de Ayanokoi. Esta es una de las escenas más misóginas de la novela ligera. Esta es de las razones por las que pienso que Kinugasa no sabe desarrollar personajes femeninos en general. La mayor parte del desarrollo de personajes se basa en un hombre y en sentimientos románticos. Voy a dar 2 puntos principales y 3 secundarios para analizar su conversación después de que se haya terminado de narrar su conversación. 1. Punto principal: Ayanokoi le causó una obsesión romántica a Ichinose hacia él, usando manipulación emocional. Para ser más precisos, él fue quien puso las cartas en los buzones diciendo que Ichinose era una criminal, aunque no se sabe aún si lo hizo directamente / personalmente él o se lo encargó a alguien más. También tomemos en cuenta que Ayanokoi la estaba manipulando constantemente, aprovechándose de sus momentos de mayor vulnerabilidad emocional y le estuvo alimentando esa obsesión. Por último, ella sufrió bastante por el acoso de Sakayanagi, Ryoen, Nagumo y también por la competencia de clases. Esto no justifica las acciones que realizó, pero ya es más entendible y esto demuestra que no es todo su culpa. 2. Punto principal. Karuizawa no es inocente debido a que se hizo novia artificial de Ayanokoi sabiendo que él era un manipulador que ve a las personas como herramientas y él nunca cambió, y ella lo sabía. También llegaba a ayudarle con sus planes y no le importaba que manipulara, usara y desechara a las personas como herramientas, hasta se lo justificaba. Y por si no fuera poco, se acostaba con él, se besaba con él y salía a citas con él sabiendo todo lo que hacía. Por último, ella sí sabía que Ayanokoi nunca la amó y que la estaba utilizando, ya que en el volumen 12.5 del segundo año se nos revela ese dato. De hecho, esa es la razón por la que fue una novia artificial. Estas cosas que hizo son entendibles debido a que también fue manipulada emocionalmente como Ichinose y con una técnica similar a la que aplicó con Ichinose y otras más, pero no la vuelve inocente ya en el punto en el que llega a hacer esas cosas por convicción, lealtad y amor. Sin embargo, también se puede decir que no fue todo su culpa. 1. Punto secundario. Con todas las pruebas que hay de por medio se podría deducir que Ichinose sabe que Karuizawa era consciente de la verdadera naturaleza de Ayanokoi. Además, Ichinose sabe que Karuizawa sabía que Ayanokoi la estaba usando / manipulando a Ichinose, también que sabe que la destrozó en el examen y se puso feliz por eso. Otra cosa es que Ichinose sabe que la relación que tenía Karuizawa con Ayanokoi era artificial, o sea que sabe que Ayanokoi no la amaba y la estaba utilizando, además de que Karuizawa sabía eso. Del dato sobre cómo es que Karuizawa sabía que Ayanokoi estaba manipulando / usando a Ichinose se analizará en el siguiente punto secundario. Ahora, la prueba sobre cómo Ichinose sabe todos estos datos sobre Karuizawa está cuando sabe de la verdadera naturaleza de Ayanokoi y empezó a analizar la situación. Y por último, le dijo a Ayanokoi que sabe todo sobre Karuizawa. Además, sus habilidades de deducción y de leer a las personas son muy agudas, hasta Ayanokoi lo dijo. Ella logró predecir hasta cierto punto lo que le iba a decir él y sabía que vendría a su cuarto en la escena de la noche de la promesa. 2. Punto secundario. Con las pruebas que se han visto se puede decir que Karuizawa sí sabía que Ayanokoi estaba usando y manipulando a Ichinose. Después se puede deducir sin problemas que al final se ve que sí lo sabía y también que se puso feliz al saber que Ayanokoi la destrozó en el examen, pues en el volumen 12.5 del segundo año viene esa conversación de Karuizawa y Ayanokoi cuando están saliendo y ella logra deducir sobre su plan con la expulsión de Maezono y sabe que les mintió a sus compañeros, y los manipuló. La prueba es que, como ya se mencionó, sabe su verdadera naturaleza, manipulador, cruel, frío y despiadado. Aparte, Ayanokoi le dio pistas al respecto. En el volumen 9 del segundo año le dijo que iba a ayudarla a ella y a su clase y que había una razón para ayudar a un enemigo en un momento de necesidad. También, en el volumen 12 del segundo año, Ayanokoi le dijo que iba a reunirse con todos los líderes. A Karuizawa no le gustaba que fuera a reunirse con Ichinose, pero Karuizawa sabía que era importante para él y Ayanokoi le dice que es para planificar el futuro y que no hay nada más. Por último, le dijo a Ayanokoi que no tuvo piedad con Ichinose en el examen,
Además de decirle que sabe que la expulsión de Maesono fue intencional y que lo de desestabilizar a Ichinose era algo secundario y que fue para aumentar un poco más la probabilidad de victoria. También seguía insistiendo en que no tuvo piedad con Ichinose y es muy probable que supiera que ella se encerró en su cuarto y no salió por días. Entonces, tomando en cuenta que Karuizawa logra deducir muy bien los objetivos y planes de Ayanokoi y que ya hemos visto en volúmenes posteriores sus deducciones sobre las cosas que ha hecho Ayanokoi, por ejemplo sobre la alianza entre él e Ichinose y todas las acciones derivadas en base a eso. Por ejemplo, en el volumen 2 del tercer año, Karuizawa empieza a hablarle a Horikita sobre que Ayanokoi hizo una alianza con Ichinose. Además, sabe que su intención no es en sí hacer que la clase actual de Ayanokoi llegue a la clase A, sabe que no ocupa a Ichinose para cumplir ese objetivo, si es que ese fuera el caso. Otro ejemplo es que, al saber que Ayanokoi estaba teniendo una especie de relación con Ichinose y verlos caminar juntos, es fácil deducir para ella que Ayanokoi la está utilizando. Además, cuando supo que tuvieron una desventaja en el examen especial al tener 3 alumnos con una penalización alta, no era difícil saber que Ayanokoi ayudó a Ichinose y ella sugirió que Ayanokoi le dio información a Ichinose sobre la clase. En el volumen 3 del tercer año, Karuizawa le confirma 2 cosas a Horikita. La primera es que la cooperación entre las 2 clases en el examen de la isla hubiera sido muy difícil sin coordinación previa. Y la segunda es que Ichinose y Ayanokoi sí se habían vuelto más cercanos cuando Horikita los vio en la cafetería después de que Ayanokoi se cambió de clase. También Karuizawa le dice a Horikita que la relación entre las clases de Ichinose y Ayanokoi se ha profundizado más que antes. Entonces, con esto queda más que claro que Karuizawa conoce bien a Ayanokoi y deduce bien sus objetivos y planes. Por lo tanto, si tiene esa gran intuición y capacidad de deducción, y considerando las pistas que le dio Ayanokoi, se podría decir sin problema que Karuizawa sí sabía que Ayanokoi estaba manipulando y usando a Ichinose desde el volumen 9 del segundo año como mínimo, si no es que antes. 3. Punto secundario. En el volumen 10 del primer año, en una de las historias cortas de Horikita, Karuizawa llegó a darle un consejo tóxico a Horikita que trataba sobre confiar en Ayanokoi. Cuando Horikita le preguntó si ella, Karuizawa, confiaba en él y que ella, la misma Horikita, no podía confiar en él, o sea, Ayanokoi, sin importar qué, Karuizawa le contestó que no puedes confiar en alguien que no confía en ti. Luego Horikita le dijo a Karuizawa que, si de verdad empezaba a confiar en él, sentiría que sería testigo de algo aterrador y que sentía que podría ser traicionada. Sin embargo, Karuizawa le contestó que no podía entenderlo ya que no tenía nada más que temer. Después le dijo a Horikita que, si estaba tan asustada, su relación con Ayanokoi nunca comenzaría. Ahora, el problema con esto es que Karuizawa desde el volumen 4.5 del primer año sabía que Ayanokoi estaba usando a Horikita, ya que Ayanokoi se lo dio a entender. Además, desde el volumen 4 del primer año ya sabía de la parte oscura de Ayanokoi. Desde el volumen 7.5 del primer año, se ve que Karuizawa ya sabía que Ayanokoi ve a las personas como herramientas. Entonces ya sabe que Ayanokoi es un manipulador, muy maquiavélico, capaz de traicionar y lastimar a los demás, y aún así le dio ese consejo tóxico a Horikita. También cabe destacar que, en el volumen 4.5 del primer año, se revela que Karuizawa llegó a acosar a Sakura. La excusa era que lo estaba haciendo para evitar convertirse en una víctima. Su posición era su línea de vida, por lo tanto no podía arriesgarla descuidadamente. Según ella, se sentía mal por Sakura, pero los débiles existen porque los fuertes lo hacen, especialmente para quienes fingen como ella. Según Ayanokoi, su resolución era que, si iba a ser intimidada, lo haría antes de que se lo hicieran a ella. Sin embargo, esto no lo justifica, ya que Sakura era inocente y ella no era el tipo de chica que la intimidaría. Además, ya tenía a Hirata para asegurar su posición, que por cierto utilizó, ya que le mintió sobre que fueron 9 años de acoso cuando en realidad fueron 3 años. Le dijo esto para que fuera más fácil conseguir que él la protegiera. Además, acosar a alguien no garantizaba no ser acosada, sino todo lo contrario, ya que cuando empujó a una chica de la clase de Ryuen se vieron las consecuencias. Y lo peor es que para entonces ya tenía a Hirata. Ahora, cabe destacar que le hizo caso a Ayanokoi y dejó de acosar a Sakura, pero fue después de que él se lo pidiera y de que se reafirmara su trato para que la ayudara. Sin embargo,
aunque actuara para protegerse a sí misma, no es como que sea justificable lo que hizo, pero sí es entendible. Aunque lamentablemente, en el volumen 6 del segundo año, Karuizawa, cuando era novia artificial de Ayanokoi, llegó a justificar el haber expulsado a Sakura sabiendo realmente cuál era la verdadera naturaleza de él. A estas alturas no creo que se pueda decir que no sabía que Ayanokoi solo ayudaba a la clase por beneficio propio, es decir, para cumplir sus propios objetivos egoístas y sus intereses. También considerando que realmente veía a sus antiguos compañeros de clase como herramientas y los estaba utilizando y manipulando. Entonces, dicho eso, no es como que Karuizawa no supiera todo eso sobre Ayanokoi, por lo tanto no es como que sea justificable que justificara la expulsión de Sakura. Además, tomando las pruebas correspondientes, se podría decir que Karuizawa se acostó con Ayanokoi a los pocos días de que él expulsará a Sakura. Tomando en cuenta que Mi-chan le habló por teléfono a Ayanokoi y se escuchaba la regadera. Aparte, Ayanokoi le dijo que viniera en 20 minutos. Después, cuando Mi-chan llega a su cuarto, sale Karuizawa sin su cola de caballo, con ropa algo peculiar y sonrojada. Otra pista es que después llega Amasawa al cuarto de Ayanokoi y ella encuentra un cabello de Karuizawa en la almohada de Ayanokoi. Cuando le pregunta al respecto cómo llegó eso ahí, Ayanokoi le responde que había muchas formas en que eso podía pasar y cambia de tema. Luego Amasawa le dijo que si le ayudaba a sacar la basura, pero él le contestó que el horario para sacar la basura ya había pasado, y Ayanokoi normalmente es responsable en ese tipo de cosas de rutina. Como última prueba, en el volumen 9.5 del segundo año Ayanokoi dijo que tal vez él había hecho con Karuizawa todo lo que hacen los amantes que se le pudiera ocurrir, además de mencionar experiencias de amantes como estar con sus cuerpos uno encima del otro. Otra cosa que no estoy 100% seguro de si cuenta como prueba, pero en el volumen 2 del tercer año Karuizawa le dijo a Orikita que podía contarle todo acerca de lo que supiera de Ayanokoi, pero después dijo que quizá no todo, aunque sí la mayoría. Posteriormente Orikita mencionó que sus mejillas se sonrojaron al corregirse y que eso despertó en ella curiosidad. Entonces, esto ya confirmaría que Karuizawa sí se acostó con Ayanokoi esa vez. Por lo tanto, me gustaría agregar que Karuizawa no se disculpó con Sakura, por lo que considero inmoral que haya hecho eso con Ayanokoi, porque además ella sabía que Ayanokoi iba a mirar a los ojos a Sakura y decirle que quería que abandonara la escuela. Por lo tanto, esto que hizo sí puede considerarse algo inmoral. Siguiente punto. Karuizawa llegó a hablar mal de la relación de Shinohara e Eike a espaldas de ellos, a pesar de que Shinohara era una de sus mejores amigas. Aunque se haya disculpado con ella, la situación seguía siendo grave porque seguía siendo novia artificial de Ayanokoi, alguien que manipulaba a la clase y fue quien expulsó de forma inmoral a uno de los mejores amigos de Ike, el novio de Shinohara, y Karuizawa lo sabía. Otro punto es que Karuizawa fue quien le dijo a Ayanokoi en el volumen 8 del primer año que Kamuro le había dicho a Ichinose que no es una persona de fiar y otros detalles al respecto. Sin embargo, el problema con eso es que le estaba pasando información a Ayanokoi relacionada con Ichinose, y Karuizawa ya sabía que él se dedicaba a manipular personas. Por último, Karuizawa aceptó la instrucción de Ayanokoi sobre que les mintiera a los demás compañeros diciendo que ella fue quien lo terminó y no al revés. Ahora sí comenzamos. El capítulo empieza con el lector omnisciente diciendo: 2 semanas pasaron volando, y llegó el día de nuestro primer examen especial como estudiantes de tercer año. Eran las 7:40 de la mañana. Karuizawa se había acostado temprano la noche anterior y no se obligó a quedarse despierta. Por lo tanto, se despertó con la mente muy despejada. Tras terminar su rutina habitual, salió tranquilamente de la residencia. Primero, había vivido sola en el campus. Luego, la había vivido con alguien especial. Ahora, volvía a estar sola. Desde que rompió con Ayanokoi, no había sonreído ni una vez. Ya no tenía energía para sonreír. Sus amigos, liderados por Sato, habían hecho todo lo posible por animarla y aliviar su dolor. Sin embargo, esa amabilidad solo la hacía doler más. Su corazón latía de tristeza cada día. Aún así, se obligó a mantenerse de pie, dando un paso tras otro camino a la escuela, aferrándose solo a su última pizca de fuerza de voluntad. De camino a la escuela, Karuizawa no pudo evitar detenerse. Porque en un banco más adelante, vio a Ayanokoi sentado mirando su teléfono. Desde la ruptura,
Karuizawa, que quería alejar cualquier pensamiento que la distrajera, aún albergaba fuertes sentimientos por Ayanokoi. Cada vez que veía a su exnovio, sentía una punzada en el pecho. Naturalmente, su mirada lo siguió. Si sus ojos se cruzaban, ese dolor punzante volvería. Ayanokoi no mostró ningún arrepentimiento por la ruptura. Y eso, para el corazón de Karuizawa, era otra forma de tortura despiadada. Pero aún así, tenía que seguir adelante. Siendo realista, solo tenía que mantener la cabeza alta, decir buenos días y pasar junto a él. Si tan solo pudiera fingir ser fuerte, no debería ser tan difícil. Había ensayado esa situación miles de veces, diciéndose a sí misma que podía con ella. Se armó de valor para dar un paso y entonces. Ichinose se acerca a ella y le dice a Karuizawa, buenos días, Karuizawa-san. Después Karuizawa al escucharla y verla dio un respingo al oír la voz inesperada a sus espaldas. Había estado tan concentrada en Ayanokoi que no se dio cuenta de que alguien se acercaba. Al darse la vuelta, vio que su rostro estaba siendo observado por unos ojos grandes y brillantes. Cabello largo y lustroso, labios color cereza, húmedos y brillantes. Ichinose era el tipo de belleza que cualquiera encontraría cautivadora, incluso otras chicas. Luego Karuizawa le contesta, Ichinose-san. Buenos días. Ichinose luego le dice, saliste antes de lo habitual hoy. Karuizawa al escucharla queda algo sorprendida y le responde, Ah, quizás. El comentario de Ichinose hizo que Karuizawa se diera cuenta de que, efectivamente, se había ido un poco antes de lo habitual. Pero la forma en que Ichinose lo expresó, como si conociera su rutina, la puso un poco nerviosa. Posteriormente Karuizawa le pregunta a Ichinose, ¿sabes a qué hora suelo salir? Ichinose le responde con toda seguridad. Claro. Normalmente sales alrededor de las 7:50, ¿verdad? Karuizawa entonces le responde algo nerviosa. Sí, supongo. Karuizawa no pudo evitar sentir un ligero escalofrío ante la facilidad con la que Ichinose respondió. Después de todo, ella misma nunca prestó mucha atención a la hora exacta en que se iba. Después Ichinose le dice a Karuizawa, a veces, Ayanokoi-kun se sienta en ese banco por la mañana, como ahora. Luego Karuizawa le contesta, oh. Parece que sabes mucho de él. Entonces Ichinose le responde, bueno, yo también salgo a esta hora, así que lo veo bastante a menudo. Si cambias tu rutina, las cosas que ves también cambian. Pausaron su conversación mientras otros estudiantes pasaban camino a la escuela. La mayoría saludó a Ichinose, y ella les devolvió la sonrisa a todos. Tener muchos amigos no lo es todo en la vida, Karuizawa lo sabía. Pero la diferencia en sus experiencias diarias era enorme. Los amigos de Ichinose estaban por todas partes a su alrededor. Quizás incluso entre los estudiantes de la propia clase A de Karuizawa, más personas saludaban a Ichinose que a Karuizawa. Los de segundo año, e incluso los de primero, ya habían comenzado a interactuar más con ella. Karuizawa se dio cuenta de lo amplio que era realmente el círculo social de Ichinose. De repente Karuizawa le dice a Ichinose, eres tan popular como siempre, Ichinose-san. Ichinose luego le contesta un poco confundida, ¿popular? No, solo son mis amigos que saludan. Mucha gente también te saluda, Karuizawa-san. De la boca de otra persona, eso podría haber sonado sarcástico, pero de Ichinose se sentía completamente genuino. Era simplemente el resultado de cómo había construido relaciones hasta ahora. Entonces Ichinose le dice a Karuizawa, ah, cierto. El examen especial por fin es hoy. Karuizawa solo le contesta, sí, lo es. Por lo que Ichinose le pregunta después, ¿y qué tal vas con los estudios? Luego Karuizawa le responde, supongo que estoy haciendo lo que puedo. No tienes nada de qué preocuparte, Ichinose-san. Debes ser agradable. Sin embargo, Ichinose le refuta diciendo, yo no diría eso. Solo intento no dejar que la presión me afecte, así que puse cara de valiente. A juzgar por lo alegre que parecía, a Karuizawa le costaba creer que estuviera estresada. Parecía que la conversación estaba terminando, e Ichinose empezó a seguir adelante. En ese momento, Karuizawa no pudo evitar hablar.
Entonces Karuizawa le pregunta a Ichinose, ¿puedo preguntar algo? Su mente le decía que dejara ir a Ichinose, pero las palabras se le escapaban sin que pudiera contenerlas. Ichinose luego le contesta a Karuizawa con confianza, claro. Lo que sea. Bueno, si se trata de quien está en la batalla de minorías o de quien recibe puntos de penalización, es un secreto, ¿de acuerdo? Karuizawa le responde después, no, eso no. Luego Ichinose le contesta, entonces supongo que no hay nada que no pueda responder. Ichinose le dedicó a Karuizawa una sonrisa radiante, esperando su pregunta. Entonces Karuizawa le pregunta a Ichinose con algo de dificultad, Ichinose-san, ¿estás saliendo con Ayano Koji-kun? Consiguió pronunciar las palabras a trocitos y apartó la mirada por reflejo, temerosa de oír la respuesta. Una posible razón de la ruptura era que él hubiera querido estar con Ichinose, dejándola atrás. Durante las últimas semanas de tercer año, Karuizawa se había dado cuenta de lo unidos que parecían Ichinose y Ayano Koji. No parecía puramente platónico. Y no estaba sola, otros estudiantes también habían chismeado sobre ellos. Posteriormente Ichinose le responde, ¿yo? Ni hablar. Como si alguna vez fuera lo suficientemente buena para salir con Ayano Koji-kun. Ichinose, usando una extraña expresión que la rebajaba a ella y lo elevaba a él. Pero lo miraras como lo miraras, parecían la pareja perfecta, si alguien era la mejor pareja eran ellos. Karuizawa no le dio demasiadas vueltas, pero aún así no podía aceptar fácilmente la negación de Ichinose. Volvió a centrar su mirada en Ichinose. Entonces Karuizawa le dice seriamente a Ichinose, si lo ocultas porque no quieres hacerme daño. Sin embargo, Ichinose con confianza le dice, en realidad no pasa nada de eso. Definitivamente no somos pareja. Karuizawa dudando de ella le dice, pero ¿cómo era posible? Aunque no estuvieran saliendo, su relación sin duda había cambiado. Así que, aun a riesgo de parecer insistente, tuvo que esforzarse e insistir. Porque era una pregunta que no quería repetir, ni escuchar la respuesta dos veces. Ichinose dejó escapar un suave suspiro al enfrentarse a la mirada decidida de Karuizawa. Después Ichinose le dice a Karuizawa, pero claro, tal como pensabas, Karuizawa-san, nuestra relación no es precisamente normal. Karuizawa al escucharla queda confundida y le contesta, ¿eso? ¿Qué significa eso? No lo entiendo, pero, de verdad están saliendo, ¿verdad? Ichinose vuelve a decirle a Karuizawa, en realidad, no. Para nada. Karuizawa entonces solo le responde, ya veo. Como siempre amable, Ichinose respondió con franqueza, y Karuizawa creyó que no mentía. Si de verdad estuvieran saliendo, Ichinose lo habría admitido abiertamente. Pero Karuizawa seguía sin poder sentirse feliz. Aunque no estuvieran saliendo hoy, podría pasar mañana. Incluso podría pasar más tarde. Para ella, que Ichinose saliera con Ayano Koji era una pesadilla. Al menos por el momento, no era una realidad. Se aferró a ella con fuerza. Ichinose, mientras tanto, percibió el ligero alivio de Karuizawa, su silenciosa felicidad al saber que no salían. Y en el proceso, Ichinose notó como una nueva emoción se despertaba en su interior, una pequeña oscuridad. Cuando se enfrentó a sus propios sentimientos el año pasado, Karuizawa había sido la novia de Ayano Koji. Recordar ese hecho le había hecho llorar de frustración más de una vez. Luego Ichinose le dice a Karuizawa, lo entiendo, Karuizawa-san. Ayano Koji-kun es increíble, ¿verdad? Karuizawa al escucharla hace un gesto de confusión, Ichinose entonces le sigue diciendo, no entiendo por qué rompiste con un chico así. No lo entiendo. Aunque sabía la verdad que Karuizawa fue la que fue abandonada, Ichinose preguntó de todos modos. Karuizawa solo pudo decir, eso es. No se atrevía a admitir en voz alta que Ayano Koji la había dejado. No quería darle ninguna esperanza a Ichinose. Después Karuizawa le dice a Ichinose, ¿tú? Ichinose-san lo sabes, ¿verdad? Ayano Koji-kun, él. Karuizawa quiso advertirle, diciéndole que acercarse demasiado a él podía ser arriesgado y salir lastimada. Pero mientras dudaba, Ichinose habló primero. Y le dijo a Karuizawa,
vas a decir que no es normal, ¿verdad? Se anticipó a las siguientes palabras de Karuizawa y la interrumpió. Karuizawa apenas pudo decir, sí. En efecto, eso era más o menos lo que quería decir, así que asintió ligeramente conmocionada. Ichinose entonces le contesta a Karuizawa, gracias por el consejo o la advertencia, pero estaré bien. Ichinose, de pie junto a ella, parecía saber bastante bien la verdadera naturaleza de Ayanokoi. Ella podía sentirlo intuitivamente. Karuizawa le pregunta a Ichinose después, ¿cómo puedes estar tan segura? Ichinose luego le contesta, no estoy del todo segura. Pero, ¿te arrepientes de haber roto con él? Karuizawa le responde entonces, no realmente. Realmente no es así. Ichinose posteriormente le contesta, ¿en serio? No lo veo así. ¿No has pensado que, si las circunstancias hubieran sido diferentes, podrían haber seguido juntos? Independientemente de quién dejara a quién, si una relación se rompía, era porque algo la interrumpía. Si esa interrupción se hubiera eliminado, el futuro podría haber cambiado. Luego Ichinose le continúa diciendo, es solo una suposición, pero se separaron porque querías algo a cambio. Ante esta declaración, las emociones reprimidas de Karuizawa comenzaron a desbordarse lentamente. ¿Con qué derecho Ichinose, una forastera, la criticaba así? Entonces Karuizawa le contesta, ¿qué quieres decir con querías algo a cambio? Yo nunca. Después Ichinose la interrumpió y le dijo, si amas a alguien, quieres que te ame de vuelta. Si te importa, quieres que te importe a cambio, dar y recibir. No conseguir eso puede doler, hacerte sentir triste o sola. Es lo mismo no solo en el amor, sino también con amigos o familia. Posteriormente Karuizawa le pregunta de forma confundida a Ichinose, ¿qué estás diciendo? No es normal. Ichinose entonces le contesta a Karuizawa, normalmente, sí. Pero yo soy diferente. Pero Karuizawa, dudando de la contestación de Ichinose, le dice, eso es imposible. Incluso tú, Ichinose-san. Si empezaras a salir con alguien, querrías lo mismo, ¿verdad? Cuando alguien decía te quiero, quería oír a cambio yo también te quiero. Este intercambio aparentemente inútil era lo que hacía precioso el amor. Ichinose luego le contesta, ¿alguien? ¿Debo asumir que te refieres a Ayanokoi-kun? Karuizawa, después de escucharla, no pudo contestarle concretamente. Entonces Ichinose le dice a Karuizawa, ¿sabes, verdad, Karuizawa-san? Que me gusta Ayanokoi-kun. Ichinose lo dijo sin rodeos, sin vergüenza ni titubeos. Luego respiró hondo y continuó antes de que Karuizawa pudiera hablar. Y le dice a Karuizawa, verás, para mí, no se trata tanto de querer que alguien corresponda a mis sentimientos. Solo quiero llevarme bien con la gente que me rodea, ayudarles a salir adelante, y no espero una recompensa por ello. Veo a Ayanokoi-kun en esa misma línea. No necesito que él me quiera. Me basta con que él me guste. Karuizawa entonces le contesta, no hay forma en que pueda soportar eso. Sin embargo, Ichinose le refuta diciendo, sí puedo. Como dije, no es solo romance, quiero ser alguien que ayude a la gente que me rodea. Si alguien está en problemas, lo ayudaré. Eso es todo. Sin duda, esos eran los verdaderos sentimientos de Ichinose. Ayudar sin condiciones. Karuizawa, después de escucharla, apenas pudo decir, eso es. En ese momento, para Karuizawa, eso era brutal y sofocante. Pero al mirar a Ichinose a los ojos, que ella entendió algo que solo se da cuenta cuando se ama a la misma persona. Que ella había sido una vez la primera y la única a su lado. Así que tenía que preguntar. Y le dijo a Ichinose, sí. HM. Si te pidiera ayuda a ti, Ichinose-san, ¿me ayudarías? En alguien en apuros, Karuizawa debería estar incluida, normalmente. Debería haber sido así. Karuizawa nunca debería haber venido a pedirle ayuda a Ichinose, su rival en el amor. Ichinose lo había pensado al principio, pero esas palabras la golpearon como un puñetazo en la cabeza. Tras un breve momento de silencio, Ichinose sonrió levemente. Ichinose entonces le contesta, lo siento.
retiro lo dicho. No creo que pueda ayudarte. Amabilidad. Hipocresía. Y ahora algo diferente. Ichinose había llegado a una nueva forma de pensar. Ichinose luego continúa diciendo, no tengo el poder de ayudar a todos. El lector omnisciente dice, a veces, hay que elegir. Hasta ahora, si había 100 personas que la necesitaban, quería ayudarlas a todas. Incluso si solo pudiera ayudar a 50. Incluso podría resultar en que las 50 personas que podrían haberse salvado no lo fueran. Así que ahora se centraría en el presente y haría todo lo posible por ayudar a quienes priorizaba. Este era el nuevo sistema de valores de Ichinose, priorizar. Y Karuizawa Kei no estaba entre sus prioridades. Siguió hablando Ichinose y dijo, por cierto, no lo mencione, pero la razón por la que Ayanoko Ori-kun está sentado en ese banco es porque... Ichinose miró desde abajo a los ojos abatidos de Karuizawa y sonrió levemente. Ichinose termina la frase diciendo, me está esperando. Karuizawa no respondió. Simplemente bajó aún más la mirada. Ichinose continuó diciendo. Y una cosa más, déjame ser perfectamente clara, si algo secreto y especial sucedió entre Ayanoko Ori-kun y yo, incluso si desarrollamos una relación profunda, ese día, esa vez, fue después de que él rompiera contigo, Karuizawa-san. Así que no te he hecho nada malo. Así que no hay problema en que sigamos siendo amigas, ¿verdad? Dicho esto, Ichinose siguió caminando, llamando a Ayanoko Ori. Él escuchó su voz, guardó su teléfono y comenzó a caminar a su lado. Debió de notar por un momento que Karuizawa permanecía inmóvil detrás de él, pero eso fue todo. No miró atrás ni cambió su expresión. Ichinose lo miraba y sonreía felizmente. Kei sintió un nudo en el estómago. Así que dejó el camino a la escuela y se escondió en el monte cercano. Nadie la vio escabullirse. Bueno, listo, hasta aquí termina la escena. Vamos a pasar ahora con el análisis. La razón por la cual Ichinose se molestó por el alivio de Karuizawa al saber que no están saliendo no fue solamente porque le recordó cuando se enfrentó a sus sentimientos románticos por Ayanoko Ori y en ese momento él ya era novio de Karuizawa, sino porque Ichinose ya sabe que Karuizawa es consciente de lo que le hizo Ayanoko Ori. En los puntos secundarios 1 y 2 se explica eso, y además ya sabe que la relación que ella, Karuizawa, tuvo con él fue artificial. En el punto principal 2 y el punto secundario 1 se explica eso. Entonces, considerando también lo que sufrió Ichinose por lo que le hizo Ayanoko Ori en el examen especial del segundo año y la obsesión que él le provocó, en el punto principal 1 se explica eso. Se entiende por qué Ichinose le respondió de esa forma a Karuizawa al decirle por qué rompió con Ayanoko Ori aún sabiendo la verdad. Además, tomando en cuenta que Ichinose probablemente sabe que Karuizawa fue quien dijo la mentira con respecto a eso, en el punto secundario 3 se menciona ese dato. Nuevamente se entiende por qué le dijo eso. También, tomando en cuenta que Karuizawa insistió mucho sobre si estaban saliendo, es algo grave porque resulta hipócrita y cínico que hiciera eso. Tomando en consideración el punto principal 2 y los puntos secundarios 2 y 3, se entiende esa interpretación. Encima, Karuizawa intentó advertirle a Ichinose que si se acercaba demasiado a Ayanoko Ori podía ser arriesgado. Sin embargo, la razón por la cual le intentó advertir no fue porque sintiera empatía por ella, Ichinose, sino porque no quiere que Ayanoko Ori la utilice de forma similar a como ella, Karuizawa, considera que la estaba utilizando y no quiere que en el futuro ocurra algo parecido. La evidencia de eso, según esta interpretación, está en el punto principal 2 y en los puntos secundarios 2 y 3. También se considera algo hipócrita que Karuizawa intentara hacer eso tomando en cuenta los puntos anteriores. Entonces Ichinose dedujo eso sobre Karuizawa y por eso es que después le dice si no se arrepintió de haber roto con él. Luego le dice que, si las cosas hubieran cambiado, habría sido diferente, y posteriormente menciona que su relación tal vez terminó porque ella, Karuizawa, esperaba que él la amara. Por lo tanto, después de charlar un poco, Ichinose, como ya sabe sobre lo que es consciente Karuizawa respecto a lo que le hizo a Ayanoko Ori, en los puntos secundarios 1 y 2 explica eso, considera lógico decirle que ella, Karuizawa, sabe que a ella le gusta Ayanoko Ori. Después, Karuizawa, a pesar de saber sobre lo que Ayanoko Ori le hizo a Ichinose, en el punto secundario 2 explica eso,
y a pesar de las cosas que hizo. En el punto principal 2 y los puntos secundarios 2 y 3 se habla de eso. Le pregunta a Ichinose si la ayudaría. Ichinose le respondió que no por la situación en la que ya no puede permitirse ayudar y por todo lo que se ha hablado acerca de su conversación y de los puntos secundarios 1 y 2. Sin embargo, sí cabe destacar algo que resulta evidente. Ichinose también ha actuado mal con Karuizawa por lo que pasó en la noche de la promesa en el volumen 12.5 del segundo año, así como por el abrazo que le dio a Ayanokoi, la foto que se tomó con él poniendo su mano alrededor de su brazo, tocarle la cara aún sabiendo que salía con Karuizawa y cuando la acosó de forma pasivo-agresiva e inconscientemente al pararse enfrente del gimnasio cuando habló con Karuizawa. Aunque, tomando en cuenta los puntos secundarios 2 y 3, esta interpretación sostiene que Karuizawa tampoco era inocente dentro de la situación. Siguiente punto, lamentablemente Ichinose se lavó las manos y se justificó con Karuizawa diciéndole, y una cosa más, déjame ser perfectamente clara, si algo secreto y especial sucedió entre Ayanokoi-kun y yo, incluso si desarrollamos una relación profunda, ese día, esa vez, fue después de que él rompiera contigo, Karuizawa-san. Así que no te he hecho nada malo. Así que no hay problema en que sigamos siendo amigas, ¿verdad? Esto es porque considerando los puntos secundarios 1 y 2, pues Ichinose no considera que haya pasado algo secreto y especial con Ayanokoi y además por lo mismo considera que no le hizo daño a Karuizawa, pero esto es cínico e hipócrita. Sin embargo, sí es entendible que le diga eso, porque como tal Karuizawa no fue inocente en la situación y no puede quejarse con Ichinose debido a los puntos secundarios 1 y 2. Y además considerando el punto secundario 3, pues se podría asegurar que ella no fue inocente en la situación ni tampoco en esa conversación con Ichinose. Pero cabe destacar que Ichinose no puede justificarse, ya que lo que hizo estuvo mal y solo un tercero puede decir que Karuizawa no fue inocente en la situación y tampoco puede quejarse con Ichinose. No obstante, no se pueden justificar las acciones de Ichinose. Otro punto es que le insinúa de forma bastante implícita que se acostó con Ayanokoi después de su ruptura y es que, aunque le haya aclarado que fue después de su ruptura, sigue estando mal. Además, en aquel momento ya iba a besarlo sin saber que ya habían roto y ya lo tenía acostado en la cama todavía sin saber que él ya no era novio de ella. Sin embargo, para ese entonces ella ya sabía que Karuizawa no era inocente, que la relación que tenía con él era artificial y también ya estaba afectada por lo que le hizo a Ayanokoi. Además, sabe que Karuizawa sabía eso y también sobre la manipulación. Otra cosa a considerar es que Karuizawa se acostaba con Ayanokoi aún sabiendo que manipulaba y usaba a las personas y hasta se lo justificaba, y peor aún es que se acostó con él a los pocos días de que Ayanokoi expulsara a Sakura. Esto se explica en los puntos principales y secundarios. Ahora, tomando en cuenta todos los puntos tanto principales como secundarios, se entiende el por qué Ichinose se volviera obsesiva y reaccionara así con Karuizawa, pero hay que aceptar que no estuvo bien y que, además de lavarse las manos, fue hipócrita, cínica y que también dijo eso con intención de lastimar de forma pasivo-agresiva e inconsciente. No se puede justificar. Otra cosa, pues Karuizawa sabe que Ayanokoi está utilizando a Ichinose y que lo suyo con él no fue algo real, o sea, la relación que tuvo con él fue artificial. Y sabe que la relación que él tiene con Ichinose es artificial también. Tomando los puntos secundarios 2 y 3, pues no es inocente, y más tomando en cuenta cómo se comportó con Ichinose. Hay que tomar en cuenta que si no te va a importar que tu novio artificial manipule a los demás y no te van a importar sus víctimas, pues no tienes derecho a quejarte después de una forma en la que él manipule a alguien de una manera que a ti no te guste, ni tampoco con la persona que está siendo lastimada por él. Entonces a Karuizawa lo único que le importa es la forma en que Ayanokoi manipula y el propósito, pero no le importa en sí que Ayanokoi manipule. Por lo tanto, si Ayanokoi estuviera manipulando a Ichinose de forma diferente, no le importaría. En cuanto a Ichinose, pues en base a mi interpretación le dio a entender a Karuizawa que no puede quejarse de que se le haya acercado a Ayanokoi debido a lo que se menciona ya en los puntos principales 1 y 2, y en el punto secundario 2. En el punto secundario 1 se explica cómo Ichinose sabe eso de Karuizawa al respecto. Además, también usa el argumento que menciona antes para justificarse y darle a entender a Karuizawa que no puede quejarse. Otro punto es que Karuizawa sabe que Ayanokoi está usando a Ichinose y no la ama, por lo tanto sabe que la relación es artificial, y pues Ichinose sabe eso de Karuizawa.
Entonces, Ichinose le da a entender que, como la relación que tuvo con él fue artificial y ella sabe que la relación que tiene actualmente con él también lo es, lo agrega como argumento extra para decirle que no puede quejarse y al mismo tiempo para justificarse. Sin embargo, como ya se mencionó antes, Ichinose no tiene derecho a usar esos argumentos para justificarse ni tampoco tiene derecho a decirle a Karuizawa que no puede quejarse, aunque sea cierto que realmente no puede quejarse con ella debido a todos los argumentos que ya se mencionaron. En realidad, solo un tercero puede usar estos argumentos para señalar que Karuizawa no fue inocente en la situación y que no puede quejarse con Ichinose. También se tiene que decir que Ichinose tomó decisiones inmorales que no son justificables bajo ninguna circunstancia y que, evidentemente, tampoco fue inocente en la situación. Por lo tanto, se puede concluir que ninguna de las dos fue inocente en este triángulo amoroso o en estas relaciones románticas tóxicas. Ahora, como penúltimo comentario, desde mi perspectiva Karuizawa entendió el mensaje que Ichinose le quiso transmitir, es decir, que no puede quejarse por lo sucedido. Por lo tanto, las dos actuaron de forma cínica e hipócrita, aunque Ichinose lo fue más y además llegó a ser cruel. Sin embargo, si resultara que Karuizawa fue quien colocó las cartas que decían que Ichinose era una criminal por órdenes de Ayanokoji, y además Ichinose lo sabía, entonces sería más entendible lo que hizo Ichinose. También sería menos grave y, por último, se podría considerar que Karuizawa también actuó de forma cruel. Bueno, listo, hasta aquí con el video. Espero que les haya gustado.